En este vídeo vamos a ver cómo crear una empresa una vez descargado e instalado el programa Gestión MGD. Para ello, una vez que hacemos doble clic sobre el icono, el acceso directo que se nos crea en el escritorio, el programa nos pedirá que elijamos una empresa para trabajar. Como en este caso queremos crear una nueva empresa, no deberemos elegir ninguna. Vamos a crear una nueva empresa. Aparece con el número 11, es un número que asigna automáticamente el programa, aunque podríamos escribir cualquier otro. El programa permite crear hasta 950 empresas por cada copia. En este caso podemos dejar el número 11. Insertamos, por ejemplo, pues el nombre de la empresa sería Pruebas SL. Aceptamos y el programa crea los índices en las tablas de la base de datos que está detrás del programa, ¿no? De la codificación. Bien, una vez que hemos creado la empresa, pues simplemente deberíamos pulsar el botón elegir o hacer doble clic sobre ella para seleccionarla y poder parametrizarla. Bien, debemos observar que al seleccionar la empresa aparece el nombre de esta empresa en la barra de título del programa, así como que el menú general de funcionamiento del programa se ha modificado. Esto es importante para diferenciar si trabajamos con opciones generales aplicables a todas las empresas o trabajamos con opciones propias de cada empresa. En este caso, una vez que hemos creado esta empresa, pues deberíamos modificar sus parámetros para adaptarla al funcionamiento de nuestro departamento o nuestra forma de trabajar. El nombre de la empresa que decimos que era Pruebas SL, nombre comercial si lo tuviese sería Pruebas. Deberíamos consignar también domicilio, localidad, provincia y datos de contacto, así como por ejemplo los datos fiscales. En este caso es una sociedad limitada, empezaría por B. Y el nombre del administrador, pues por ejemplo podemos poner que sea Antonio Martínez Fernández. Vamos a ir recorriendo todas las pestañas. Una vez consignados los datos de identificación, pasamos a la pestaña general para seleccionar cuál es la moneda de funcionamiento. Está claro que a fecha de hoy, año 2012, pues todas las empresas trabajarían con euros. Por lo menos aquellas que están dentro de la Unión Europea. El sistema impositivo de facturación, pues viene predefinido la opción de IVA. Esto es una opción, digamos, que no conviene modificar, porque incluso aunque seamos una empresa exenta de IVA, siempre podríamos realizar actividades, que entren dentro del régimen general, no están exentas. De forma que podríamos dejar esta opción marcada y en caso de realizar actividades exentas o emitir facturas con un IVA cero, pues seleccionaríamos un IVA cero. El resto de opciones las podemos dejar como vienen por defecto. Cuentas. Es importante en esta pestaña que comprobemos que el plan general contable que se aplica es el de pymes. El plan general que entró en vigor el 1 de enero de 2008, si bien se aprobó por el decreto el año 2007 en el mes de noviembre. Podríamos trabajar también con otros planes contables, el anterior, el de 1990, o sin un plan general contable asociado para crear nuestro propio plan general contable. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, pues nosotros trabajaremos siempre con el plan general contable 2007-2008 de pymes. En el resto de opciones, pues podemos comprobar simplemente que las cuentas asignadas a pérdidas y ganancias, partidas pendientes de aplicación, diferencias de cambio o cuentas de regularización de IVA, pues son las correctas. Estas opciones ya son correctas, no hace falta que las modifiquemos. Si bien, sí debemos introducir qué cuentas están asociadas a los clientes varios, pueden ser clientes de contado u ocasionales. En este caso, vamos a pulsar la lupa y vamos a introducir la cuenta 430. Vemos que en la pestaña, la ventana que se nos abre, se nos invita a elegir una cuenta y en la pestaña de búsqueda, en el campo de búsqueda, podemos introducir el número de la cuenta. Pulsamos intro y automáticamente el programa nos localizará esa cuenta. La seleccionamos. Vamos a hacer lo mismo con los clientes ocasionales. Si bien en este caso no vamos a escribir un número, sino vamos a escribir el texto por el que esperamos encontrar esta cuenta. Clientes, el programa correctamente localiza la cuenta y la insertamos. Procedemos de igual forma con los proveedores varios y ocasionales. Por lo general, el plan general contable pymes identifica los gastos dentro con el grupo 6 y los ingresos con el grupo 7. Si trabajásemos con otro plan general contable de otro país o uno creado por nosotros mismos, podríamos ingresar aquí diferentes números. Sin embargo, no es necesario porque el programa, ya digo, inserta por defecto los valores correctos. Si trabajásemos con RPF,
porque por ejemplo fuésemos autónomos, deberíamos incluir aquí qué cuenta es la asociada a las retenciones que se nos practicarán. En este caso sería el 473, Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta, y consignaríamos el importe. Actualmente es de un 21%. En este caso, al tratarse de una sociedad limitada, no existe IRPF, con lo cual podemos dejar este campo en blanco. Número de dígitos de las subcuentas entre 1 y 12. Siempre es conveniente trabajar con un número elevado para poder desglosar al máximo posible. En este caso, la opción de 7 dígitos es más que suficiente, lo podemos dejar así. Cuentas, opciones de visualización de las cuentas. Supongamos, por ejemplo, tendríamos la cuenta 430.000, perdón. Podríamos hacer que el programa la mostrase de otra manera, separado por puntos cada grupo de dígitos, de forma que la visualización fuera más sencilla. En este caso, bueno, no es necesario, y lo dejamos en blanco. Tesorería. En esta pestaña podemos introducir los conceptos que automáticamente se crearán al crear asientos de tesorería. Por ejemplo, en el caso de facturas recibidas, de pagar una factura recibida, el programa en el asiento incluiría un concepto para identificarlo que constaría de los siguientes campos: cobro pago, rec, es un literal, plantilla, fprov y comercial. ¿Qué significa esto? Esto significa que el programa convertiría esto en un texto como el siguiente: pago, rec, 1, el número de la factura de proveedor, un guión y el nombre del comercial asignado a ese proveedor si existiese. Por lo general, estas opciones son más que correctas, son suficientemente descriptivas de la operación que registramos al registrar el pago o el cobro, con lo cual no es necesario que lo modifiquemos. En el caso de facturas emitidas y recibidas, pues tenemos más o menos las mismas opciones. Aquí abajo vemos lo que acabamos de hablar. Podríamos cambiarlo, por ejemplo, para introducir pues factura recibida o factura emitida. Aparecería en este caso el número de la factura, una barra separadora del año de emisión y el comercial asignado a ese cliente o a ese proveedor. En cuanto a la fecha contable, elegiremos siempre la fecha de proveedor. En cuanto a la fecha de registro, por defecto en una nueva factura recibida, seleccionaremos siempre la fecha del día. Es una posibilidad introducir la última fecha de factura, si bien para evitar errores es mejor introducir la fecha del día, porque también suponemos que vamos a introducir facturas día a día. Vamos a trabajar con la contabilidad todos los días. La ordenación de las facturas, podemos dejar la opción que aparecen por defecto. Las facturas se ordenarán por número, tanto sean recibidas como sean emitidas. Por otra parte, también es cierto que hay que numerar las facturas, las emitidas, y que éstas deben tener una correlación también con fecha. Así pues, siempre en el caso de las facturas emitidas, las ordenaremos por número, que es más descriptivo. Vencimiento automático en facturas emitidas nos permite crear un vencimiento común a todas las facturas por defecto. En este caso, dado que cada factura para cada cliente va a tener seguramente un vencimiento distinto, no es necesario consignar nada. Sin embargo, esto sí es importante: vencimiento IRPF en nuevas facturas recibidas. El tejido empresarial español está formado por un 85%, un 90% de pymes. Las pymes tienen periodos de liquidación trimestrales en cuanto al IVA y al IRPF, de forma que tenemos que indicar que el vencimiento del IRPF, es decir, las cantidades que retenemos a nuestros proveedores, se liquidará pues trimestralmente. Deberíamos entonces modificar este campo. Para eso pulsamos la lupa y consignamos el vencimiento correcto. Trimestralmente el IRPF y el IVA se liquidan hasta el día 20 del mes siguiente al trimestre en curso. Así pues deberemos modificar esto para que sea así, el programa así lo considere. El día 20 pulsamos en otros, del próximo trimestre. Aceptamos y comprobamos pues que en el campo se ha actualizado pues el día 20, mes nada, año en blanco, PT, que significa próximo trimestre. Facturación. Pues de igual forma que hemos visto anteriormente en tesorería y en facturas emitidas y recibidas, aquí se nos permite la opción de modificar o crear nuevas plantillas de numeración, de forma que al crear albaranes o al crear presupuestos o pedidos o fichas de inventario,
o elementos de inventario, perdón, el programa sepa de qué forma numerarlas. Por lo general, las opciones son perfectamente válidas. Aquí, por ejemplo, pues nos será Albarán, número de Albarán. Número de Albarán, vemos que corresponde con este dato, y el año con 4 dígitos. Necesario entonces modificar esta opción. De igual forma, el resto de opciones se pueden dejar también como vienen por defecto, y vamos a pasar a la opción del correo. El programa tiene una función que permite o posibilita enviar automáticamente determinados archivos o documentos a clientes y proveedores. En este caso, cuando estos ficheros se vayan a generar, pues podemos indicar un prefijo para poder identificarlos. Por ejemplo, podríamos incluir aquí mgd email. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, esta opción personalmente no la utilizamos en nuestras empresas porque genera correos electrónicos muy impersonales, de manera que en este caso sería innecesario cumplimentar el campo. Una vez que hemos consignado todos los datos o hemos modificado todos los campos que nos interesan a la hora de crear esta empresa o de parametrizarla, pues pulsamos el botón aceptar. La empresa ya está creada, los parámetros también están modificados tal y como los hemos insertado nosotros.